El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde habían convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: ayer a la hora 7ª lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy parece como si hubiese, en continuación con lo que era el Evangelio, no el Evangelio, sino la festividad de ayer, el cuarto domingo de Cuaresma, como si hubiese una especie de cambio en lo que son los textos que vamos leyendo. Y es que ayer era este domingo de alegría en medio de lo que es la preparación a la pasión, y hoy la primera lectura de Isaías va por ahí. Regocijaos, alegraos por siempre por lo que voy a crear. Yo creo a Jerusalén alegría, a su pueblo júbilo. Me alegraré por Jerusalén, me regocijaré con mi pueblo. En el fondo está hablando de los frutos de lo que será la pasión y muerte de Cristo. Y los frutos son la resurrección y la vida eterna. Es la nueva Jerusalén, la Jerusalén de los redimidos. Es como si en medio de la Cuaresma, o un poco más allá de en medio, porque estamos ya a menos de 2 semanas de Domingo de Ramos, como si nos dijese: bueno, muy bien la penitencia, aquellos que la están haciendo muy bien, pero recordemos que toda la penitencia es dirigida hacia lo que es la salvación, hacia lo que es la felicidad plena, hacia lo que es la vida eterna. Y por eso esta primera lectura, que es una lectura de gozo y no penitencial, pero un poco para dar sentido a la vida penitencial, que no es el dolor por el dolor, sino que es la conversión de cara a la felicidad eterna, que es muy diferente. Mientras que el Evangelio nos dice muchas cosas a la vez. Por una parte, Jesús de Samaria vuelve a Galilea y repite aquello que se había repetido ya en Nazaret: ningún profeta es bien recibido en su tierra. Y dice que cuando está todavía viniendo, cuando llega a Galilea, pero no está todavía en Cafarnaún, bueno, va de Galilea, irá a Caná de Galilea, donde había convertido aquella agua en vino. Es curioso porque San Juan hoy nos dice que este es el segundo de los signos, y el primero era el de Caná de Galilea. En realidad son signos de salvación, son milagros que él considera, el Evangelio de Juan, de una forma como milagros especiales. El primero es ese milagro de Caná de Galilea, el agua en vino, que sabemos muy bien por todo el contexto que ese primer signo, primer milagro. Pero cuando hablamos de milagro, aquí tenemos que entender que signo y milagro no es exactamente lo mismo, aunque era un milagro aquello, claro que sí, pero era sobre todo un signo. Quiere decir que aquello significaba una cosa especial, no que no hubiera habido milagro, claro que fue un milagro, pero hay milagros que son signos y hay milagros que son menos signos. Para Juan, los signos son aquellos que llevan directamente
al significado, por esos signos, significado de la salvación. Así, si el primer milagro o primer signo era esa conversión del agua y vino, que era en el fondo toda una alegoría de lo que era la salvación del pueblo de Israel, todo aquel significado del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de aquellos 6 tinajas de piedra que representaban al Antiguo Testamento, del vino nuevo que tenía que cambiar los corazones de corazones de piedra a corazones de carne, aquel vino nuevo que representaba el vino, la sangre de Cristo y de la Eucaristía, aquella salvación que tenía que llegar pero que todavía no era su hora, no era la hora de la pasión, y pues todo aquello que era el signo de la salvación, hoy se ve también como segundo signo de forma diferente en este milagro de hoy. ¿Cuál es este milagro? Este funcionario real, con un hijo enfermo en Cafarnaúm. Jesús que va a Caná de Galilea, que le pide, Jesús va a Caná de Galilea y este funcionario lo sigue. Un funcionario real que no parece que sea creyente, no es de la comunidad ni mucho menos, no es de los que siguen a Cristo, pero que le pide este favor, que cure a su hijo. Y Jesús parece como un poco disgustado, solo pensáis en milagros, solo pensáis en signos. Y dice, si no veis signos y prodigios, no creéis. Pero el funcionario insiste, Señor, baja antes de que se muera mi niño. La respuesta de Jesús, desconcertante. Jesús le contesta, anda, tu hijo vive. Y lo curioso es que él, dice el funcionario, creyó en las palabras de Jesús y se puso en camino. Y fue volviendo una jornada de camino, y por el camino lo vienen a ver sus criados, le dicen que el hijo vive, le pregunta a qué hora fue esa mejoría, y dice que fue a la hora 7. La hora 7 es hacia la 1 de la tarde, más o menos, en nuestra visión. Y dice, y el padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Creyó con él toda su familia. ¿Cuál es este signo? Dices, el segundo signo. Es el signo de la salvación como Dios quiere. Y Dios puede hacer las cosas como quiere. La mentalidad del Antiguo Testamento era que los milagros de los profetas se hacían in situ, en aquel momento. O si no se hacían en el momento, les decía cómo hacerlo. Recordemos, por ejemplo, Naamán, baja, báñate 7 veces en el Jordán y quedarás curado. O aquella vez in situ cuando el profeta pues a aquel niño le devuelve la vida y lo resucita poniéndose encima de él, rezando sobre él. Aquí no se invoca a Dios, porque es el mismo Dios, es Jesús que es Dios mismo. La gran diferencia con todos los profetas y con todo el Antiguo Testamento, e incluso con los milagros de la Iglesia. En los milagros de la Iglesia que hacen los santos, no es aquello como los hace Jesús, sino que se hacen en nombre de Jesús. Se invoca a Jesús para que sea Jesús, el Hijo de Dios, el que lo haga. Recordemos, por ejemplo, San Pedro, con aquel paralítico, en nombre de Jesucristo, a ti te digo, levántate y camina. Y es en nombre de Cristo. Aquí no se invoca a nadie. Es Cristo el que tiene toda la autoridad. Por eso es un signo para nosotros, de que Jesucristo es realmente el Hijo de Dios, y que Él tiene el poder sobre la vida y la muerte, sobre lo que es la enfermedad y sobre todo lo que sea, lo iremos viendo, la naturaleza, los vientos, el mar. Él es el Señor y Creador de todas las cosas junto al Padre. Por Él todo ha sido hecho, nos dirá San Pablo. Y por eso es un gran signo, el signo no solo de que allí hay un poder de Dios, sino el signo de que Cristo realmente es el Hijo de Dios, el que actúa con todo el poder de Dios porque es la presencia de Dios en medio del mundo.